Quiero empezar diciendo que en el 75, para dar una fecha quiebre, bisagra, en la Argentina el 80% era clase media. El 100% del trabajo era registrado, todo el mundo tenía aguinaldo, vacaciones. En el Estado había estabilidad, el empleo público se entraba al año. Si uno no era echado, entraba en la planta permanente del organismo. Y en esa época, bueno, pongo el 75, viene el golpe del 76, y ya, bueno, ya en el 75, fin del gobierno de Isabel, ya la guerrilla urbana y rural en la Argentina ya estaba desestructurada. Había tenido derrotas importantes, tanto en lo rural como en lo urbano, como fue Tucumán y Montechingolo, y estaban bastante desestructuradas. Muchos de sus dirigentes estaban presos. Y bueno, son los que después terminaron estando a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y viene el golpe y empieza una cacería terrible, no solo de lo que quedaba de estas organizaciones armadas, montoneros y bueno, distintas otras más, sino que la dictadura tuvo un objetivo muy claro, que fue desaparecer una generación de solidarias y solidarios. Que entiendo por solidarios y solidarios los que trabajaban, los que creían en la organización colectiva, en la cooperación, los que se la jugaban, ponían el cuerpo a sus ideales y ponían su militancia al servicio de la transformación social. Y bueno, y en esto estaban los delegados principalmente. Los desaparecidos son mayoritariamente delegados y trabajadores. Se desaparecieron comisiones internas completas de trabajadores, la Ford, la Mercedes-Benz, los Blaquier con los apagones del Edesma. Bueno, las grandes empresas que les interesaba el país fueron a tocar la puerta de los cuarteles para que el general se ocupase de sacarla a esa gente que le molestaba. Y también desaparecieron al delegado y a la delegada de la escuela, de la universidad, de la sociedad de fomento, del club comprometido socialmente, al curita que trabajaba con los barrios más humildes, organizándolos, todos esos, el padre Mujica, obviamente, dentro de ellos, son los que desapareció. Es decir, desaparecieron una generación de solidarios y solidarios y les echaron la culpa. Les dijeron, en algo estarían metidos, por algo será. Y les echaban la culpa. Ellos tenían la culpa de haber desaparecido y que los habían... sí, eso. Y bueno, y no solo nos desapareció una generación de solidarios y solidarios, sino que nos pusieron a fuego el sálvese quien pueda, el no te metas, y nos pusieron como sociedad a competir en vez de a cooperar. A ver, en los 70, si echaban a un trabajador de una fábrica, paraba toda la fábrica. En los 80, en los 90, echaban a un trabajador de la fábrica, o hicieron las reformas, primera y segunda reforma del Estado, echando a miles y miles, cientos de miles de trabajadores a las calles, y nadie dijo nada, y escondieron la cabeza bajo en la tierra, ¿no? Y bueno, nos metieron, vuelvo a decir, el sálvese quien pueda, el no te metas, y a competir todos contra todos, y todas, y todis. Digo, con la dictadura empezó una etapa de endeudamiento enorme de nuestro país. La Argentina, al momento del golpe, tenía 7.000 millones de dólares, que esto se multiplica en varias veces.
y por otro lado se empieza a dar una situación que no existía en la Argentina, que es la pobreza, el hambre. Víctor de Llenaro dice que en este país inventaron el hambre, y la verdad que es así. Bueno, en la época radical yo digo que ocurre el último peronismo en la Argentina, que es en la etapa donde los 13 paros, 14 paros a Alfonsín impiden, entre otras cosas, el primer intento privatizador encarado por Alfonsín y Terraño. Y bueno, eso lo detiene. Yo digo que es el último peronismo como un movimiento en ese momento de conservación, lo que fue un proceso de transformación real en el siglo pasado. Con el fin de Alfonsín y el principio del menemismo, para mí es el quiebre entre el fin del peronismo y el principio del pejotismo. ¿Qué entiendo por pejotismo? Instrumento electoral para ganar elecciones, para cualquier ideología política a través del clientelismo. De ahí se implementó el neoliberalismo más terrible hasta, bueno, lo que fue el dualdismo y el kirchnerismo, que para mí fue, bueno, después lo analizaré más profundamente, pero fue el tiempo de los derechos focalizados, de la ampliación del clientelismo, el mismo donde por un lado se traiciona los ideales del peronismo, se trata así, se da la traición sobre no solo los símbolos, sino las políticas, ¿no? Lo que había estatizado el peronismo de Perón y de Evita, lo privatizó el menemismo. Lo que se combatía a Bongibor en los 70, se contrató al grupo Wood, que se le dio el Ministerio de Economía de la Nación. Otro ejemplo, María Julio Salsogaray, el almirante Rojas, se lo homenajeó al almirante Rojas cuando desde el peronismo, bueno, fue uno de los ejecutores de lo que se dio por llamar la fusiladora, ¿no? En el 55. Así que bueno, el menemismo trajo eso, ¿no? La ruptura, la traición a los símbolos, traición a las banderas, y una implementación de un neoliberalismo enorme, ¿no? Con un ajuste del Estado, la primera y segunda reforma del Estado, privatizaciones, pero vamos a las conductas de nuestro pueblo. Entonces el menemismo nos metió la competencia sin código. Entonces ya veníamos con la competencia, ¿no? Implementada fuertemente en la dictadura, y se profundiza con una etapa superadora o peor, para atrás, genera ya lo que es la competencia sin código. Entonces, hablaba de María Julia recién, María Julia apareciendo con sus pieles en la revista Gente, mientras, o en la Caras, no me acuerdo, mientras era la mayor privatizadora y la mayor corrupta de ese gobierno, o una de las mayores corruptas de ese gobierno. Aparecían los Fassi Lavalle en todas las revistas del corazón, eran dueños del lugar más fashion, uno de los lugares más fashion de Buenos Aires, que fue el Ski Ranch, la Costanera, y era eso, ¿no? Pizza y champán. No importa cómo seas exitoso, sino que lo seas, vale todo. Después vino, bueno, ese mamarracho que fue la Alianza. La Alianza fue terrible, a ver, generó eso tan terrible y a la vez tan fuerte que fue el 2001, ¿no? Metieron recortes salariales, despidos, el ajuste, caballo de vuelta, y bueno, vino ese 2001, que fue un quiebre también, ¿no? El capitalismo vernáculo estaba quebrado, el 20% de nuestra población no comía y gran parte sobrevivía, ¿no? Y esa explosión social que generó el 2001 y que nos reencontró como pueblo,
Me acuerdo ese 19 de diciembre del 2001, cuando después de reuniones y de estar pendiente de lo que definía la conducción nacional de la CTA, éramos testigos, ¿no?, de ese pueblo movilizado en cantidad en las calles, y nos fuimos con ellos siendo parte, a la Plaza de Mayo, con los compañeros de la CTA, de la conducción de la CTA y de ATE. Y bueno, nos comimos los gases del 2001, del 19 de diciembre a la noche, la represión al otro día al mediodía, donde la CTA había convocado un paro nacional. A ver, 2001, reencuentro de nuestro pueblo, piquetes y cacerola, la lucha era una sola, y nos reencontramos en las calles, en las plazas, todos los viernes íbamos a la Plaza de Mayo, y bueno, ahí empezaron a actuar los partidos de izquierda en algún punto, también las miserias personales, los personalismos, pero principalmente los partidos de izquierda que fueron a tratar de construir más partido en las asambleas. Entonces empezaron a ver cómo las cooptaban, las dirigían, se llevaban cuadros a su partido político, y las rompieron muchas las rompieron, las que no podían conducir o no eran permeables a sus políticas, las rompieron. Por eso también hay algo muy refractario hoy de las asambleas de base con los partidos de izquierda. Y por otro lado, bueno, ahí viene otra etapa del pejotismo, que es el dualdismo. Nosotros al 2001 habíamos llegado desde la CTA con una campaña muy importante, que fue la del Frente Nacional contra la Pobreza, donde planteábamos el seguro de empleo y formación y planteábamos la asignación universal por hijo. Y el pejotismo, que vino a hacer, vino principalmente a ampliar el clientelismo, ¿no? Eso que la dependencia de la gente para la sobrevivencia de algún plan del Estado, y esto se magnificó, ¿no? Primero, bueno, los planes jefe y jefa, implementados por Duhalde, quitando de contenido algo que era del Frente Nacional contra la Pobreza y la consulta popular, que fue el seguro de empleo y formación. Eso era buscar trabajo, formación y trabajo. Y lo que se creó fue un subsidio de desempleo que se llamó Planes Jefes y Jefas de Hogar. Y después, con el kirchnerismo, se amplió el clientelismo a las cooperativas de trabajo, más los planes sociales de las cooperativas de trabajo, ¿no?, donde estas eran dadas a amigos y a los que respondían a la política oficial, soldados y soldadas. Y bueno, esta ampliación del clientelismo más la actitud de los partidos de izquierda generó de vuelta otra ruptura en nuestra sociedad, otro desencuentro. El kirchnerismo, la ampliación del clientelismo y la destrucción de los símbolos. Todo lo que eran los símbolos de ese peronismo nacional y popular, de esas luchas por los derechos humanos, esa lucha de resistencia al neoliberalismo, se apropiaron de todo eso, le pusieron sello familia Kirchner, y bueno, y como al apropiarse cuando las personas se apropian de las peleas, de las luchas que son que son superiores a uno, y de las organizaciones, empieza a meter sus caprichos, empieza a meter la corrupción, se cree que es dueño, entonces se puede quedar con lo de todos. Y bueno, a mí me tocó pasar el menemismo en la Casa de Gobierno, en la Rosada, y como delegado de ATE, ¿no?, casi los 10 años de menemismo en el Ministerio del Interior, como delegado adjunto, 2 periodos, y como delegado general de mi sector. Y bueno, así que vi el proceso bastante desde adentro. Volviendo al dualdismo y al kirchnerismo, por un lado, eso, ampliación del clientelismo, y por otro lado, la apropiación de los símbolos y el vaciamiento de contenido.
Hoy nuestra sociedad termina votando a un monstruo de derecha por esto que generó mucho odio en nuestra sociedad, ¿no? Esta política del amigo-enemigo. No importa si sos amigo, puede ser John Klender, Vudú y una lista innumerable de funcionarios corruptos que te vamos a defender y es por la causa. Y por otro lado, luchas, qué sé yo, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiña, Iria Espen, Mirta Baravalle, que la verdad que son madres de Plaza de Mayo, que no solo luchan por los derechos de allá y entonces, derechos humanos de allá entonces, sino que luchan todos los días en los derechos del aquí y ahora de nuestro pueblo. Entonces, vuelvo a esto. Y nuestro pueblo dice, sí, bueno, eso, si tengo que trabajar 12, 14 horas por día, si sigo precarizado y cada vez más precarizado la fuente de trabajo, que eso precariza la vida, ¿no? La precarización precariza la vida, porque uno no puede planificar a muy mediano y largo plazo porque no sabes. Y por otro lado, me siento cada vez más inseguro. Vivimos en una sociedad que competimos todos contra todos, sin códigos, donde la sociedad premia al que no tiene código, premia al que hace trampa. Nuestra película de cabecera es Nueve Reinas, que nos muestra en el mundo el argentino chorro, pillo, que se aprovecha de una señora mayor, que no tiene ningún tipo de código, pero es el que roba pero hacen, o el que roba y no lo agarran. Y ese es un modelo que hoy predomina, que se premia en nuestra sociedad. En el programa de Tinelli, el programa más popular de la Argentina, los últimos dos representantes de la sociedad civil fueron Burlando, abogado garca, re garca de los más garcas, y por otro lado Samir, un tipo que hizo su fortuna, amasó su fortuna a partir del cuatrerismo y de no sé qué otros tantos, pero es decir, se premia al corrupto, se premia al que defiende y el que hace zafar a todos, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad donde nuestra gente de clase media y clase alta manda a sus hijos al mejor colegio para que esté más preparado para competir, ¿no? Y si llega a la universidad, está más preparado para competir. Y si estudia Derecho o estudia para ser contador o contadora, está más preparado para competir porque es el que conoce las reglas de juego al palo, porque las hizo, y es el que sabe hacer más trampa. Entonces tenemos una sociedad que premia al corrupto, al ventajista, al que se aprovecha del resto, al que vive de lo de todos. Y Víctor de Genaro, vuelvo a citarlo, él dice que en la administración pública lo básico para cualquier cargo público que maneja lo de todos, debería ser la honestidad. Esto es un ejemplo, ¿no? De cómo cruzando el charco somos distintos, y eso que fuimos parte de un mismo pueblo, tenemos nuestros mismos orígenes, ¿no? Con el pueblo charrúa, con el pueblo uruguayo. Una vez, un periodista, ya hace unos años, 5 o 6 años, un periodista argentino venía charlando con un periodista uruguayo sobre los casos vudú, ¿no? El caso Chicone, bueno, todos los distintos casos de corrupción que aparecían del vicepresidente. Y él le pregunta, el periodista argentino le pregunta al uruguayo, ¿y en su país cómo es? Dice, no, en nuestro país, dice, los expresidentes caminan por la calle como cualquiera de nosotros. Dice, porque acá en Uruguay está mal visto robar. Y eso muestra claramente cómo en una sociedad solidaria y cooperativa lo de todos es sagrado, lo de todos debería ser donde vayan los mejores, donde estén los que más entienden y con mayor nivel de conciencia para trabajar para el conjunto. Mi viejo decía que la peor
deuda que nos dejó, el peor daño que nos hizo la dictadura fue la ruptura de la solidaridad, los lazos solidarios. Y es así, mientras nosotros no nos demos cuenta como argentinos que entre todos es mucho mejor y más eficiente que todos contra todos, eso lo aprendí en mi posgrado de Gestalt, ¿no? De que un grupo competitivo es mucho menos eficiente que un grupo cooperativo. Con un grupo competitivo uno está por llegar a la meta, a conseguir su objetivo, y el que está atrás lo agarra y lo tira para el fondo porque él quiere llegar en ese lugar. Entonces, esas son energías que se van anulando en sí mismas. Mientras que un grupo cooperativo, un grupo que es complementario, ¿no? Genera relaciones donde todos van en conjunto, se ponen de acuerdo para llegar a un objetivo y bueno, y eso es lo que deberíamos hacer como pueblo. Porque mientras hoy estamos alienados, por un lado, una parte importante, el 50% por lo menos de nuestra población sobrevive, y esto genera pensamiento mágico, y les propongo que vean una tipología de los distintos niveles de conciencia que está en mi página de Facebook, Mariana Sánchez Toranzo 1 o 2, y ahí bueno, están los niveles de conciencia. Bueno, la sobrevivencia, el 50% sobrevive, es el pensamiento mágico. El otro 45%, 48% compite. Y eso somos productos de lo que habla Paulo Freire, la educación bancaria. Aprendemos carreras, pero no problematizamos sobre lo que hacemos. Y eso genera, bueno, un tipo de personalidad que es el pensamiento ingenuo, habla. Y un pequeño porcentaje es el que cree todavía en lo solidario, en lo cooperativo, que se junta y que es poderoso. Cuando nos juntamos, aunque seamos pocos, fíjense el acampe Copiwini de los pueblos originarios Formosa y Chaco, donde 30 indígenas en la Avenida de Mayo obligaron a que sea el presidente o el candidato a presidente, que después logró ser elegido, que tenga que ir a su carpa y que después sea recibidos por el presidente después asumido. Y bueno, eso, lo colectivo, lo poderoso es importante. Si en este país nos pusiésemos de acuerdo, en un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, no puede ser que nosotros comamos alimentos carísimos y lo que queda de la exportación de segunda y contaminados por agrotóxicos, ¿no? Han destruido nuestro campo y esa es otra discusión. Mientras estamos alienados, compitiendo, sobreviviendo, nos saquean nuestros bienes comunes, los contaminan y aparte nos saquean, nos siguen saqueando con la deuda externa, eterna e ilegítima de las cuales los presidentes se ponen contentos de ser pagadores seriales. Entonces me parece que hay que despertarse, tomar conciencia, darse cuenta de qué es lo que el poder nos hizo como sociedad y cambiar la historia, ¿no? Dejar de competir, empezar a cooperar y a ser solidarios, a ponernos de acuerdo, que las relaciones sean complementarias y recíprocas y no yo, y el mundo tiene que girar alrededor mío, entonces termino generando hasta lealtades mafiosas. Entonces pues vos te portaste bien conmigo, yo te banco todo. Te banco que seas corrupto, que seas violento con tu mujer, te banco todo porque conmigo se portó bien. Entonces, nada, estamos a tiempo de cambiar esta historia, pero depende del darse cuenta, depende de que nos caiga la ficha, que entendamos que somos seres sociales y que nos tenemos que poner de acuerdo y empezar a tratarnos menos violenta y más cooperativamente posible. Y nada, que estos 40 años de la dictadura nos sirvan para cambiar, para empezar a transformarnos, a encontrarnos como pueblo, a tomar conciencia de lo que pasa y a recuperar esa soberanía política que perdimos a 200 años de nuestra independencia. No hay independencia si no hay soberanía.
Gracias.